Recaudar capital es uno de los desafíos más significativos, creo, para cualquier CEO de startup, especialmente en MedTech. Es como jugar el juego en modo difícil y luego lo superpones con el contexto actual del entorno de recaudación de fondos. Es extremadamente desafiante. ¿Cuáles dirías que fueron los componentes clave que actuaron como catalizadores para convertir un proyecto de 0 a 20 millones de dólares? Intenta primero determinar si vas a tener un ajuste de producto al mercado antes de invertir demasiado en cualquier proyecto en particular. Este concepto de marketing de influencers, por así decirlo, fue realmente una gran revelación para mí. Es que siempre fue asombroso mirar atrás y ver cuánta influencia tienen algunas de estas personas. Las próximas generaciones están obteniendo su información de una manera muy diferente. Antes tenías estas reuniones con miles de personas en auditorios. Recuerdo estar en auditorios donde ni siquiera podías sentarte y ahora es raro ir a una reunión y encontrar un auditorio lleno. El trabajo principal, creo, de cualquier CEO de startup es mantener dinero en el banco y luego formar un equipo. Two vascular surgeons walk into a bar and come out with a podcast. We are talking everything vascular and not. Welcome to the Life of Flow podcast. The following podcast is not relating to my teachings and work at Del Cedar Medical Center and is for entertainment purposes only. Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de Life of Flow. Hoy tuvimos una gran discusión con Scott Nelson. Es el director ejecutivo de la empresa FastWave y nos dará un poco de, diría yo, tour de vida aquí sobre dónde comenzó, cómo llegó a dónde está y algunos de los proyectos futuros. Pensé que fue muy entretenido y muchos consejos y trucos para ustedes, emprendedores. ¿Dónde encontraste los dispositivos que decidiste empezar a vender en línea? Inicialmente intentamos identificar algo que pudiéramos usar tal cual, que no requiriera mucha personalización, pero que cumpliera con ciertos estándares de calidad. Inicialmente fuimos a Alibaba, de hecho. Esto fue de nuevo, más o menos en la segunda mitad de 2015, para averiguar qué fabricantes, si es que había alguno, podríamos potencialmente trabajar con ellos y aprovechar dispositivos disponibles en el mercado y con algunas modificaciones menores en lugar de vender al por mayor, ya sabes, construir un producto personalizado, porque como probablemente saben, ese proceso es bastante intenso desde una perspectiva de capital, así como de tiempo. Y solo queríamos ver si esto iba a funcionar, ¿verdad? Antes de invertir cientos de miles de dólares en ello. Y creo que esa es una de las lecciones clave para cualquiera que esté escuchando y que esté inclinado hacia el mundo de las startups. Intenta primero determinar si vas a tener un ajuste de producto al mercado, ¿verdad? Antes de invertir demasiado en cualquier proyecto en particular. Esa es la clave. Y si puedes hacer eso de una manera realmente ágil y eficiente, eso es fenomenal, ¿verdad? Porque puedes probar muchas cosas sin desperdiciar demasiado tiempo o capital en una sola cosa antes de saber si hay tracción. Volviendo a tu pregunta, Miguel, identificamos un fabricante y eso fue lo que permitió, ya sabes, y ajustamos y modificamos un dispositivo disponible en el mercado. Y esa fue nuestra primera versión, ¿verdad? Que comercializamos en línea. Y solo para ponerlo en perspectiva, la empresa despegó como un cohete. Así que pasamos de, ya sabes, cero, ya sabes, dólares en ingresos a, ya sabes, mediados de 20 millones de dólares en ingresos en unos pocos años, completamente en línea, directo al consumidor. Y entonces no otros canales, no venta al por menor, no venta al por mayor. Pero eso creo es solo un testimonio de, ya sabes, intentar muchas cosas, ¿verdad? Ser curioso e intentar muchas cosas y simplemente obtener un número de repeticiones. ¿Tenías alguna experiencia gestionando, ya sabes, empresas, trabajando en la logística, cadenas de suministro, algo así? Sí, creo que mi experiencia en grandes estrategias ciertamente ayudó hasta cierto punto, ¿verdad? De varias maneras. Una es que crecí un poco en el mundo comercial y en posiciones de ventas y marketing, así que creo que, ya sabes, naturalmente soy decente en eso. Pero luego dentro de una gran estrategia, si estás en una especie de capacidad de marketing, muchas veces interactúas con I+D, cadena de suministro, calidad, regulaciones, así que llegas a tocar muchas funciones diferentes, así que creo que ciertamente eso ayudó. Pero esa experiencia con Job fue realmente el primer golpe, ¿verdad? Que realmente tuve por mi cuenta. Y creo que para cualquiera que esté escuchando y que esté interesado en este tipo de mundo, ¿verdad? Del emprendedurismo, ya sea que tengas una idea para un dispositivo o algo más, algo diferente, es sobre tomar swings en el plato, ¿verdad? Conseguir experiencia y tomar oportunidades en el campo, porque siempre me gusta usar una analogía. Cuando miras una hoja de estadísticas de como, ya sabes, un juego de LeBron James o algo así, o Steph Curry, ya sabes, nunca los ves con 6 de 9, ya sabes, desde el suelo. Siempre es como 15 de 30 o algo así, ¿verdad? Simplemente hacen muchos tiros. Y eso es creo que otra lección importante que me he aprendido a lo largo de los años en el mundo de las startups es que tienes que hacer muchos tiros, tomar muchos intentos.
Entonces, al mirar hacia atrás en Job, ¿cuáles dirías que fueron los componentes clave que actuaron como catalizadores para convertir un proyecto de 0 a 20 millones de dólares? Correcto. Bueno, creo que cuando la mayoría de las personas piensan en negocios directos al consumidor, piensan en, ya sabes, anuncios pagados en Facebook e Instagram y búsquedas en Google, pero en realidad no fue así como hicimos crecer el negocio. De hecho, hicimos crecer el negocio casi completamente gracias a los influencers de salud y bienestar, personas en el ámbito de la longevidad, y algunos de estos son como Ben Greenfield, Dave Asprey, quien es el fundador de Bulletproof Coffee. Él era muy popular en su momento. Ben era como, me gusta llamarlo, él tomó el relevo de Tim Ferriss, ¿verdad? Al principio, cuando Tim estaba más metido en el biohacking, y eso llevó a interactuar con personas como Rick Rubin y a introducir dispositivos en el ámbito de los deportes profesionales. Y bueno, sabes, una cosa como que, sabes, trabajando lentamente hacia arriba, una cosa llevó a otra, y tengo algunas historias bastante divertidas al respecto. Pero este concepto de marketing de influencers, por así decirlo, fue realmente una gran revelación para mí saliendo de esas experiencias. Y eso también fue un gran aprendizaje. Es que siempre fue asombroso mirar atrás y ver cuánta influencia tienen algunas de estas personas, ¿verdad? Hay una razón, ¿sabes? Bromeamos sobre Joe Rogan antes de presionar el botón de grabar, pero él tiene una cantidad tremenda de influencia, ¿verdad? Y así que eso fue una gran lección aprendida para mí al salir de la experiencia con Jove. ¿Crees que hay un papel en esto de alguna manera que es útil para mí? Porque estoy construyendo Hope Vascular y Podiatry, ¿verdad? Dejé las corporaciones de América Corporativa o los hospitales y estoy comenzando mi propio proyecto. Y también a través del podcast The Life of Flow, cuando pensamos en y cuando hemos tenido estas discusiones detrás de escena, hablamos sobre el poder de los influencers. Pero claro, antes probablemente tenías un grupo muy pequeño de personas a las que podías posiblemente alcanzar. Y ahora es casi como algo despectivo, ¿verdad? Es como, oh Dios mío, influencers en la naturaleza, ¿verdad? Y entonces tienes esta gama de personas. Entonces, ¿crees que, dentro de los influencers hay subclases de influencers para diferentes tipos? Y más específicamente, ¿qué tipo de influencer en el sector salud crees que es el principal influencer, entidad que uno debería encontrar, apoyar, pulir y de alguna manera alimentar con estas oportunidades? Sí, y ciertamente hay, para responder a tu primera pregunta, ciertamente hay como niveles o grados de influencers, ¿verdad? Porque para cualquiera que esté escuchando, probablemente esté pensando, espera un segundo, este tipo está hablando de como influencers en Instagram que están como haciéndose selfies en el Whole Foods. ¿Sabes a lo que me refiero? No estoy hablando de ese mundo. Quiero decir, lo estoy hasta cierto punto, pero me encanta este concepto de influir para el bien, ¿verdad? Y entonces yo pienso mucho, hay muchos, ya sabes, finicianos o médicos y clínicos que escuchan el podcast La Vida de Flow. Y el argumento que haría para ti que estás escuchando es que no veas esa palabra como despectiva porque tienes mucha influencia y puedes usar esa influencia para bien, de una manera muy positiva. Y entonces cuando hablo de influencers, creo que es mejor enmarcarlo de esa manera. Pero también no tengas miedo de eso. Más bien, apóyate en eso porque tienes una cantidad notable de influencia. Y eso fue una de las cosas clave que me di cuenta al salir de esa experiencia con Job. Es que, ya sabes, los mejores influencers, entre comillas, influencers con los que trabajamos eran muy reflexivos. Estaban muy bien informados, entendían exactamente, ya sabes, entendían el dominio realmente bien. Y debido a eso, tenían una audiencia que realmente los escuchaba. ¿Eran específicamente médicos o no? Algunos lo eran. ¿Sabes? Tienes a médicos como el doctor Peter Attia, que es bastante conocido. Andrew Huberman, aunque no era tan popular, ya sabes, en aquel entonces. Si no es médico, es supongo un doctorado, pero sí, algunos lo eran. Pero otros estaban muy interesados en el espacio de la longevidad. Ben Greenfield es otro, no es médico, creo que tal vez tiene una maestría en ciencias, pero está extremadamente bien informado, ¿verdad? Y por eso tiene una audiencia muy leal que escucha casi cada palabra que dice porque profundiza, ¿verdad?, en un tema y les trae información muy, ya sabes, muy buena, ya sabes, inteligente que pueden usar y adaptar y aplicar a sus propias vidas. Y entonces, trabajar con los influencers adecuados fue extremadamente útil desde una perspectiva empresarial. Y creo que hay muchas maneras en que eso se aplica, ¿verdad?, al mundo en el que estoy ahora, que es un poco más tradicional en tecnología médica. Pero creo que además de eso, hay muchos médicos con los que me encuentro que probablemente podrían usar su influencia de muchas maneras diferentes.
y ustedes son un ejemplo perfecto con este podcast, ¿verdad? Hay un montón de valor que estás entregando, ¿verdad? A una audiencia que, sabes, confiará y comenzará a conocerte íntimamente, a conocerlos a ustedes, ya sabes, personalmente a través de la palabra audible. Y creo que eso es algo realmente bueno. Y creo que es un concepto no explotado, ¿verdad? En el mundo en este tipo de mundo en el que operamos. Sí, y volviendo a los influencers, no es como los oradores principales, que no es, ya sabes, un gran, ya sabes, gran dispositivo médico, o sea, Medtronic, Boston, no ha estado haciendo eso desde siempre, es solo en una etapa, en una conferencia, pagaron por un almuerzo y pusieron a alguien allí para hablar sobre sus datos. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Esto tiene mucho más apalancamiento porque eso, sabes, requiere tiempo físico, espacio físico, esto no. Sí, sí, exactamente. Y yo diría que sí, este concepto ha existido durante bastante tiempo, ¿verdad? Sabes, cuando digo influencers, alguien que ha pasado su carrera en MedTech diría, bueno, estás hablando de calls, ¿verdad? Sí, hasta cierto punto, pero mucho de lo que creo que el gran componente que falta es que mucha gente piensa en la influencia como estar en el podio. No estoy descartando eso. Hay obviamente mucha o gran información que puedes difundir, pero eso es algo de una sola vez, ¿verdad? Una vez al año en esta conferencia vas a hablar en el podio tal vez un par de veces, que estoy seguro de que muchos otros médicos dirían, bueno, ¿qué haces cuando esto sucede? O ¿qué haces cuando aquello sucede? O ya sabes, hay muchas más, ya sabes, experiencias, ¿verdad? Que puedes difundir en lugar de solo una charla única en el podio, por así decirlo. Las próximas generaciones están obteniendo su información de una manera muy diferente. Sabes, antes tenías estas reuniones con miles de personas en auditorios. Recuerdo estar en auditorios donde ni siquiera podías sentarte y ahora es raro ir a una reunión y encontrar un auditorio lleno porque hay tanto acceso a la información que llega de diferentes maneras. Y por eso estaría de acuerdo que creo que nosotros tres, tú comenzaste esto mucho antes. ¿Cuánto tiempo has estado y podría ser un gran giro hacia la otra cosa que hace Scott? O porque quiero entender a través de tu carrera en podcasting, eres el fundador y el anfitrión solo del podcast MedSider. Y me sorprendió, lo siento, no quiero ser insultante, me sorprendió que haya existido durante mucho tiempo. Y no puedo decirte cuántas veces en el último año he buscado en Google o he buscado información específicamente sobre lo que hablas. Y de alguna manera nunca me encontré con este lugar único y excelente donde lo que haces es de manera regular traer a líderes de tecnología médica para hablar sobre sus trayectorias y lo que les ha funcionado y lo que no les ha funcionado. Lo cual, de alguna manera, creo que ha sido una enciclopedia absoluta para ti a lo largo de los años que te llevaron a este rol actual como CEO de una empresa de tecnología médica al que llegaremos. Pero cuéntame por qué comenzaste el podcast y cuéntame aún más qué tan malo fue al principio. Que yo le estaba diciendo a Lucas en el camino aquí, le dije, hombre, odio escucharme a mí mismo, ¿verdad? Como las primeras veces o divago. Mi esposa dice, eres un explicador condescendiente y te has dado cuenta de que hoy he estado como conteniéndome un poco más y también sabes, nosotros. Dije que iba a estar sobrio para porque no deberías beber cuando haces estos. Pierdes un poco de control. Habla por ti mismo. Está bien. El rey de la preparación por aquí. Va a preparar un montón de bebidas. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿cuándo empezaste? ¿Cómo comenzó? ¿Y qué tan mal lo hacías al principio? Déjame llegar a MedSider un segundo rápido, pero mencioné, volviendo a esta idea de la influencia de los médicos, mencioné a Andrew Huberman, ¿verdad? Hace solo unos minutos, pero él es este tipo que como ha despegado, quiero decir, es tan popular ahora en este espacio de biohacking y longevidad. Y, sabes, él básicamente comenzó en podcasts, ¿verdad? Y luego eso llevó a como él realmente, ya sabes, tomando clips de ese podcast y publicándolos en Instagram. Y ahora tiene un seguimiento masivo en Instagram, etcétera. Pero está influyendo para bien de una manera razonablemente única, ¿verdad? Al menos único probablemente para los académicos que lo rodean en Stanford como ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay muchas maneras diferentes de difundir información y tener influencia. ¿Sabes? Pero es por eso que, ¿sabes? Soy un gran fan de lo que ustedes están haciendo. Es como, ¿sabes? Empezar con el podcast y ver a dónde va, ¿sabes? Y eso es más o menos lo que yo, ¿sabes? Hice con MedSider. Solo para volver a tu pregunta, Miguel.
comencé el programa Dios allá por 2009, porque era un gran oyente de podcast en ese entonces. Esto fue cuando, ya sabes, la única aplicación la única aplicación de podcast en tu teléfono era la aplicación de Apple Podcast, ¿verdad? Spotify no existía entonces, ¿sabes? Era un tipo de formato nuevo. Sin embargo, me encantaba. Y había un montón de podcasts de startups que escuchaba en ese entonces, pero no había nada sobre tecnología médica. Y estaba rodeado de todos estos dispositivos, estos nuevos dispositivos geniales que se estaban utilizando. Los vi y pensé, ¿de dónde vienen estas cosas? ¿Sabes? ¿Cómo es que sabes, este cirujano vascular o este cardiólogo intervencionista está usando esta nueva herramienta? ¿De dónde vino? ¿Cuál es la historia detrás de esto? Y no hay nada disponible. Entonces pensé, bueno, yo como que quiero satisfacer mi propia curiosidad aquí y lo haré entonces, ¿verdad? Así que comencé a grabar podcasts. El contenido era como súper, como que iba y venía, ¿verdad? Basado en lo que tenía en mi agenda. Así que habría 6 meses en los que sería realmente consistente con el contenido y luego, ya sabes, pasarían 6 meses y era como que había grabado solo un par de podcasts. Pero al final del día seguí haciéndolo porque simplemente tenía curiosidad natural. Muchas veces no vuelvo a escuchar porque no necesariamente me gusta oír mi propia voz, pero sí, definitivamente es un arte que perfeccionas simplemente haciéndolo, ya sabes, haciéndolo mucho. Pero una de las razones por las que seguí haciéndolo yo estaba de nuevo curioso, sabes, naturalmente curioso sobre el contenido, así que eso fue una cosa que continuó alimentando el fuego. Y luego, secundariamente, los podcasts, como ustedes saben, realmente han explotado, ¿verdad? En los últimos, ya sabes, 5 años más o menos. Y yo lo vi como un medio que podría, en última instancia, potencialmente volverse valioso, ya sabes, para mí personalmente. No sabía exactamente cómo se veía eso. Todavía no lo sé completamente. Quiero decir, ciertamente es sinérgico con lo que estoy haciendo ahora. Entonces fue una combinación de, ya sabes, tener curiosidad natural sobre este tema, pero también ver el valor que tienen muchos otros podcasts y pensar que, ya sabes, probablemente habría algún valor en última instancia, ya sabes, en continuar construyendo esto. Sabes, una de las cosas que más me gusta de tu podcast es realmente la información detallada en el podcast. No sé cómo, a qué plataforma subes. ¿Usas Spotify como tu principal? No, yo uso Alojo en Transistor y luego se distribuye automáticamente a, ya sabes, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, etcétera. Pero quiero decir, el 98% de mis escuchas provienen de Apple Podcasts, sí. Interesante. Bueno, estamos alojando en Spotify, ¿verdad? Porque queríamos el video. Se llamaba Anchor y ahora es Spotify para podcasters, porque queríamos video. Por supuesto, ahora más que nunca y obviamente hipercrítico, así que entro y leo y como encuentro ya sea errores tipográficos o cosas que no me gustan y estoy como, ya sabes, siendo malo y agresivo y pasivo-agresivo hacia Ali en medio de la noche y cuando los doctores llegan a casa y hacen todas estas cosas. Es tan gracioso porque, ya sabes, ellos viven una vida completamente diferente a la nuestra y yo digo, reunión a las 7 de la mañana funciona para todos y tengo a todos estos millennials como, ¿qué demonios, hombre? ¿Qué nos estás haciendo, verdad? Pero quiero decir, las descripciones de tu podcast son de primera, como no he visto una tan buena. ¿Quién pone ese esfuerzo en eso? Porque es un montón de información, son enlaces, son hipervínculos, son seguidores, como está muy bien pensado. Bueno, gracias por eso. Definitivamente ha sido un proceso en constante evolución, ¿verdad? Pero tengo un equipo de escritores a los que pago. Quiero decir, este es un proyecto que yo financio por mi cuenta, pero tengo un equipo de escritores que escucharán el programa. Y luego elaborar un escrito de unas 3,000 palabras que de alguna manera resume los aprendizajes. Y eso fue una cosa. Muchas veces escuchaba un podcast y pensaba, no quiero volver a escucharlo, pero puedo regresar y mirar las notas del programa, pero muchas veces las notas del programa son solo puntos y no hay mucho contenido. Es como, puedo obtener un poco más que eso y esa fue una de las ideas que tenía que quería ver. Y así que simplemente comencé a hacerlo y creo que ha sido realmente popular. Pero también creo que ayuda, ya sabes, a hacer crecer el programa porque es único y muchos podcasters no. Supongo que se comprometen a ese tipo de esfuerzo porque es trabajo, ¿verdad? Pero creo que también es, ya sabes, también ofrece mucho valor al mismo tiempo. Pero sí, creo que hay varias maneras diferentes en las que podría reutilizar el contenido. Es solo una cuestión de tiempo y recursos. ¿Cómo aprovechas tu podcast para tus otros emprendimientos? Entonces, ¿sabes cómo es útil para tus otros proyectos probablemente más grandes o proyectos principales? Sí, o sea, el 95% de mi tiempo, si no más, sabes, quiero decir, definitivamente paso más de 40 horas a la semana en Fast Wave, ¿verdad? Pero si miras como el gráfico de dónde paso mi tiempo, es en Fast Wave, ¿verdad? Eso es un compromiso significativo. Realmente es una empresa muy divertida y estamos, creo que estamos bien posicionados en haciendo muchos progresos realmente buenos. Pero es útil para Fast Wave realmente por 2 cosas, ¿verdad? Quiero decir, el trabajo principal, creo, de cualquier CEO de startup es mantener dinero en el banco, número 1.
Y luego dos, formar un equipo, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser un equipo de empleados a tiempo completo, pero podría ser un equipo de consultores, etcétera. Y entrevistando a cientos de otros fundadores de startups y CEOs. Ahora tengo una red bastante significativa de personas a las que puedo simplemente, si tengo una pregunta, puedo contactarlos, ¿verdad? Eso también me ha ayudado a construir una red de personas regulatorias, personas clínicas, etcétera, que tienen una inclinación hacia las startups. Así que puedo acceder a una comunidad única de personas que como quieren, que saben cómo funcionan las startups, ¿verdad? Y luego desde una perspectiva de capital, ya sabes, recaudar capital es probablemente uno de los desafíos más significativos, creo, para cualquier CEO de startup, especialmente en MedTech. Es como jugar el juego en modo difícil y luego lo superpones con el contexto actual del entorno de recaudación de fondos. Es extremadamente desafiante. Entonces, una de las grandes cosas es simplemente crear conciencia sobre el proyecto en el que estoy trabajando, ¿verdad? Podemos pasar a Fastwave. ¿Puedes darnos un poco de contexto? ¿Cómo llegaste al proyecto? ¿Es algo que comenzaste desde el principio? ¿Te trajeron? ¿Cómo comenzó eso? Bueno, lo que fue derivado de una especie de estudio de emprendimiento. Me gusta llamarlo así porque probablemente se asemeja más a un estudio de emprendimiento con el que estoy involucrado llamado Big Sky Biomedical. Y muchos de los proyectos en los que trabajamos provienen de médicos, ¿verdad? Así que tenemos una especie de modelo único en torno a, oye, ¿sabes? El doctor Smith tiene esta gran idea. ¿Cómo la llevamos realmente a la vida? Y así fue como un proyecto que surgió de eso. Fastwave no necesariamente provino de un médico per se, pero lo sacamos de ese estudio de emprendimiento. De hecho, comenzamos a trabajar en ello como un proyecto a mediados de 2020 y decidimos seguir con más rigor debido a un par de cosas. Uno es que esperábamos que la litotricia intravascular o IVL continuara siendo utilizada en mayor medida, creo, lo cual se ha hecho realidad en gran parte gracias a la gran ejecución de Shockwave Medical. Pero además, cuando la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos falló casi abrumadoramente a favor de una empresa llamada CSI, sus esfuerzos de revisión interpartes para invalidar muchas de las patentes clave que tenía Shockwave, pensamos que era un clásico momento de por qué ahora, para que nosotros pudiéramos seguir el proyecto con más rigor. Y así comenzamos a trabajar en ello como equipo en la segunda mitad de 2020. Escindimos la empresa como una corporación C de Delaware independiente a principios de 2021. Y luego buscamos una ronda de capital Serie A y la cerramos aproximadamente 6 meses después, porque hasta ese momento no habíamos recaudado ningún capital semilla. Lo habíamos financiado completamente por nosotros mismos. Y esa fue la primera gran inyección de capital en la empresa, lo que nos permitió comenzar a expandir el equipo y realmente pisar el acelerador en nuestros esfuerzos de desarrollo. Y así ahora estamos grabando esto en el cuarto trimestre de 2023 y hemos podido desarrollar un par de diferentes sistemas IVL con los que nos sentimos realmente bien para avanzar. Pasaste por la decisión del tribunal, sobre ese sí. ¿Puedes profundizar un poco más en eso y cómo ese trasfondo legal dijo, está bien, este es el momento? Esa es una gran pregunta. Así que creo que cualquier startup, creo que cuando miras hacia atrás en el por qué despegó o por qué realmente se convirtió en algo, suele haber como un momento de por qué ahora. ¿Cómo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué deberían los inversores invertir capital en esto? ¿Por qué debería un grupo de personas unirse para trabajar en ello, etcétera? Siempre hay una especie de por qué, un momento de por qué ahora. Y si la USPTO no hubiera fallado casi abrumadoramente a favor de CSI, probablemente no habríamos trabajado en el proyecto. Y lo que quiero decir con eso, solo para ser un poco más pragmático, es que CSI Cardiovascular Systems fueron recientemente adquiridos por Abbott. Ellos iniciaron lo que se llama un IPR, un esfuerzo para invalidar las 3 patentes clave de Shockwave. Y todo esto está en el dominio público, así que no estoy compartiendo nada que no sea público, pero fueron extremadamente exitosos. Creo que cuando ese equipo en CSI lideró eso o inició esa iniciativa, creo que mucha gente pensó que estaban locos, y sabes, probablemente yo incluido, pero terminaron, ya sabes, ganando bastante grande. Y entonces estábamos siguiendo eso y pensamos, bueno, esto es interesante. Y es aún más interesante cuando la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos falló de la manera en que lo hicieron, de manera tan rápida. Y entonces pensamos que probablemente hay un poco más de espacio para operar de lo que creo que la mayoría de la gente se da cuenta con respecto a la propiedad intelectual. Y esa es una de las razones por las que decidimos profundizar mucho más y elegir este proyecto en lugar de otros. Fue esto, no para profundizar demasiado en esto, pero fue esto porque CSI había puesto previamente alguna propiedad intelectual respecto a litotricia. No. Así que yo EPR y yo nunca, ni siquiera sabía que era el término EPR justo antes de esto, solo para nivelar eso. Pero es un proceso para básicamente invalidar las patentes de una empresa. En esencia, si tuviera que intentar simplificarlo, ciertamente no soy un abogado de propiedad intelectual de ninguna manera, pero básicamente estás apelando a la USPTO para decir, estas patentes que se han otorgado
no son válidas porque hay todo este arte existente en el dominio público que precede a toda la propiedad intelectual. Y ese es el tipo de argumento que estás presentando a la USPTO. Así que, como estas 3 patentes clave que fueron invalidadas, si creemos y aceptamos su argumento, y fueron invalidadas. ¿Pensarías que CSI estaba planeando desarrollar un producto IBL? Porque ¿por qué gastarías en eso si no lo ibas a ejecutar? Sí, y creo que ellos querían, ¿verdad? Pero creo que esa fue una de las intenciones subyacentes de que hicieran esto. Querían entrar en el espacio y probablemente, ya sabes, como por falta de una mejor descripción, despejar el camino un poco, ¿verdad? Para entrar. Entonces, no deberíamos sorprendernos si vendes a Abbott en algún momento en los próximos 24 meses. Pero, sabes, mencionaste la propiedad intelectual anteriormente y eso es solo algo a tener en cuenta, ¿sabes? Para cualquiera más que esté trabajando en proyectos, es que solo porque tienes una patente, no significa necesariamente que sea, sabes, un camino fácil o que sabes, todas las fichas de dominó vayan a caer después de eso. Eso ciertamente no es el caso. Simplemente se suma a la sensación de estar abrumado por la cantidad de cosas que necesitas aprender. Solo, ya sabes, cuánto esfuerzo tienes que poner para llevar a cabo un proyecto y luego estás como, está bien, tengo esta propiedad intelectual, pero ahora tienes la incertidumbre de que, oh, alguien podría venir por alguna razón, no tengo idea, ya sabes, de la nada e invalidar mi patente y luego, puff, desaparece. Una de las cosas que me gustaría saber tu opinión sobre esto, quería que me dieran un comentario sobre la complicada posición en la que nos encontramos como médicos cuando trabajamos con empresas en una etapa inicial. Y entonces, ¿cómo manejas el conflicto de interés en el ámbito del emprendimiento cuando ciertamente hay más médicos hoy en día que antes interesados en desarrollar tecnología e ideas y tenemos mucho de eso? Médicos jóvenes que provienen de antecedentes en ingeniería y así veo esto cada vez más, pero parece que las vías regulatorias cambian mucho, son muy inestables y ahora estamos en una fase bastante draconiana, creo, donde conozco oradores fenomenales a los que se les ha pedido que no hablen debido a alguna relación. Entonces, las personas que tienen más experiencia con un dispositivo en particular ni siquiera pueden comentar. Entonces, en esta corta carrera con tu empresa, ¿has notado eso? Porque sé cuán íntimamente relacionado está Fastwave con los médicos, tanto como inversores como estratégicos. ¿Cuál es tu opinión sobre esto y cómo deberíamos manejar este problema regulatorio? Sí, no, es un gran tema y tal vez intente ofrecer algunas cosas desde mi perspectiva sobre cómo navegar esto porque es muy relevante para lo que estamos haciendo en Fastwave. Acabamos de cerrar una ronda de financiamiento hace poco y fue una cantidad significativa de capital y la gran mayoría de eso vino de médicos, lo cual es quiero decir, nos sentimos increíblemente agradecidos por eso, ¿verdad? Porque es, ya sabes, tener el apoyo de expertos en el campo que dicen, me gusta esa tecnología, necesita haber otro jugador, ¿sabes? Estoy invirtiendo mi propio capital, mi propio dinero en ese proyecto, quiero decir, eso es un testimonio increíble y nos sentimos increíblemente agradecidos por eso. Pero yo creo que para volver a tu pregunta, Miguel, y para tal vez llegar al fondo de ella, en realidad creo que es algo bueno. Fundamentalmente creo que es algo bueno que los médicos colaboren con, ya sabes, la industria en este tipo de capacidad. Pero, y podría ir de 2 maneras, ¿verdad? Si tienes a los jugadores equivocados, ¿verdad? Entonces creo que la gente, ya sabes, mucho escepticismo. Pero si estás trabajando con las personas correctas, ¿verdad? Cuando alguien, ya sea un capitalista de riesgo o una empresa estratégica interesada en la compañía, le pregunte sobre un producto en particular, un sistema o cualquier dispositivo, él no tiene miedo de divulgar eso y ser transparente. Y creo que esa es la clave. Porque creo que todos hemos estado en conferencias donde un médico sube al podio y comienza su charla y ellos enumeran un montón de divulgaciones tan rápido y la diapositiva dura como 5 segundos. Y es como, ¿qué? ¿Cuál es tu participación en esto o este producto? Pero creo que si lo abordas de manera más genuina y transparente desde el principio, es relativamente fácil de resolver, ¿verdad? Porque todos los médicos y las personas del lado de la industria, ellos saben cómo funciona todo esto, ¿verdad? Las dos partes tienen que unirse, como la industria no va a funcionar sin colaboración con los médicos, ¿sabes? Dijiste que acabas de pasar por una ronda de financiamiento y muchos de ellos eran médicos. ¿Dónde van los médicos que no te conocen o no conocen tu empresa para encontrar información sobre estas oportunidades? Así que tienes tu Evo Super Hot Topic, ya sabes, competidor de Shockwave. Eso es algo obvio si tienes los datos para entrar. Debería haber algo llamado MD Crowdfunding.
como solo Op MD. Piensa en una plataforma abierta. ¿Qué tan necesario es que pueda haber una plataforma de crowdfunding para médicos donde se presente un nuevo dispositivo y como médico puedas analizarlo? Y tú, la única cosa es obviamente que vas a jugar con listas, pero lo siento por interrumpir. Así que pensé, está bien, idea brillante, construyamos esta otra empresa para crowdfunding de médicos. Sí, bueno, en realidad nunca ha sido más fácil ejecutar esa idea debido a las nuevas regulaciones en la inversión en startups, ¿no? ¿Sabes? WeFounder es una buena plataforma como ejemplo y tienen algunas empresas de dispositivos y ciencias de la vida en esa plataforma, pero esta idea de recaudar dinero de una comunidad realmente está ganando impulso. ¿Sabes? Una de las empresas que vi hacerlo muy bien fue, creo, en el espacio de las ciencias de la vida, una empresa llamada Levels Health. Fueron la primera empresa en tomar un MSG y básicamente poner una aplicación, un envoltorio alrededor de eso para hacerlo muy fácil para un consumidor que no tiene diabetes, pero que solo quiere medir, ya sabes cómo responden, cuál es su respuesta de insulina a ciertos alimentos. Fueron como los primeros en hacer eso. Tenían una enorme lista de espera y terminaron recaudando dinero, creo que $5 millones, creo, específicamente alrededor de esa cantidad de su comunidad. Así que creo que esta idea de tener, ya sabes, una plataforma tipo Kickstarter, una plataforma tipo WeFunder específica para dispositivos, podría tener mucho sentido. Pero ya sabes, Lucas, planteas un buen punto. Creo que no hay una realmente buena, no hay como una tienda única para encontrar, ya sabes, ofertas nuevas o interesantes para potencialmente invertir. Usualmente es solo de boca en boca, ¿verdad? Where, ¿sabes? Es saber que, tal persona hace muchas inversiones en MedTech o esta persona en la industria. ¿Sabes? Mencionaría a alguien como Gary McCord, quien es un excepcional hombre de negocios, pero simplemente, ¿sabes? Tiene el toque de Midas cuando se trata de, ya sabes, empresas privadas en etapa temprana. Y creo que, ¿sabes? Hay mucho boca a boca fuera de línea, ¿verdad? En términos de tratar de encontrar y descubrir este tipo de oportunidades. Entonces, ¿qué sigue aquí para FastWave? ¿Dónde están ustedes y qué deberíamos esperar en los próximos trimestres? Estamos justo en el umbral de comenzar el trabajo clínico, así que realmente emocionados por cómo se ve eso. Comenzaremos con eso a principios del próximo año. Está bien, entonces, Sir, ¿sus catéteres actualmente pueden potencialmente hacer ambos o están en la etapa donde solo tienen tamaños para una cierta indicación? Estamos trabajando en catéteres de globo para ambas aplicaciones, ¿verdad? Así que sí, tamaños y longitudes para periféricos y coronarios. ¿Qué crees que es? ¿Cuáles son las oportunidades que ves en IVL en comparación con eso? ¿Dónde lo colocas? Um, ¿Por qué crees que tiene una ventaja? Porque, para ser honesto, obviamente si hay placa recalcitrante, IVL es una buena opción, pero en mi mente, digamos, una SFA no es mi opción preferida. Pero el paradigma no ha cambiado en mi mente donde digo, está bien, IVL está a la vanguardia de mi paradigma de tratamiento. Así que sé que es extremadamente seguro en cuanto a tasas de embolización y cosas así y aumentando el uso, pero encuentro que la longitud limitada de los catéteres es un factor limitante con los catéteres actuales que tenemos, así que creo que eso podría ser un gran obstáculo. Pero sí, ¿dónde lo ves? ¿Dónde crees que tienes la ventaja? Es un muy buen punto. Tocaste varios desafíos, ¿verdad? Con la tecnología IVL actual en el mercado. Y esto no es para menospreciar lo que Shockwave ha hecho. Han hecho un trabajo excepcional como creando, ya sabes, haciendo que esta tecnología esté disponible. Creo que definitivamente ha despegado más en las coronarias, ¿verdad? Puedes ver eso con tus ingresos reportados públicamente. Y así en las coronarias, creo que es definitivamente es definitivamente más una parte predeterminada de un algoritmo en las coronarias en términos de preparación del vaso, ya sabes, antes de que se implante un DES. Ya sabes, para aplicaciones periféricas hay muchas más restricciones, ¿verdad? La longitud del balón siendo una de las más significativas. Y creo que hasta que ese desafío se resuelva, lo cual creo que nuestro sistema de próxima generación posiblemente lo hará, hasta que ese desafío se resuelva, va a ser, ya sabes, bastante desafiante de usar de manera consistente en la periferia. Creo que las aplicaciones por debajo de la rodilla para enfermedades realmente complejas y difusas, creo que hay muchas oportunidades allí también, pero la longitud del balón es ciertamente un gran desafío para las aplicaciones periféricas. Podría estar equivocado en esto, pero Shockwave no tiene un código CPT, ¿verdad? Entonces, estoy de acuerdo con el problema debajo de la rodilla. Y creo que sí, ¿sabes? Si tienes un globo de 100 milímetros, creo que sería genial. Pero es un catéter muy caro que no se paga. Entonces, ¿ustedes han pensado en eso? ¿Cómo están abordando eso? Eso es definitivamente otro gran desafío, ¿verdad? Porque si estás operando un OBL o una ASI,
no puedes perder dinero. Quiero decir, entonces tu negocio se rápidamente, no habrá esperanza, ya sabes, bascular como ejemplo, ¿verdad? Si estás perdiendo dinero en cada caso. Así que creo que ese es ciertamente un gran desafío. Será interesante ya que algunos otros caminos de reembolso y herramientas están bajo presión. Si los datos se acumulan para probar más allá de toda duda razonable que hay un lugar para IBL, no me sorprendería en absoluto que a medida que algunos códigos se degraden en el reembolso haya una compensación para permitir a los médicos tratar algunas de estas cosas más complejas porque hay herramientas que usamos a diario que, de nuevo, para los Twitterati ahí afuera, que lo odian, sí, no están basados en una gran cantidad de datos, pero para aquellos de nosotros que hacemos casos, sabemos que cierto calcio, si no usas un dispositivo de aterectomía para intentar modular esa placa, no vas a hacer nada, vas a tener un stent subexpandido. Vas a tener una restenosis severa, ese paciente va a regresar y si entendió necesitamos más datos. Creo que ahí es donde entra tu ventaja debido a tu perfil de seguridad de IBL. Si tienes el mismo perfil de seguridad de Shockwave que deberías tener basado en tu mecanismo de acción, entonces tendrás una ventaja competitiva. Porque no me preocupo cuando pongo un Shockwave en una SFA de que voy a arruinar todo, a menos que obviamente haya trombo. Scott, yo te aconsejaría, y aquí hay una de las cosas geniales de este programa, es que puedes conocer a todas estas personas, pero luego esa red puede convertirse en una telaraña, ¿verdad? Te daré fuera de línea y te conectaré con Tricia Roy y esta cirujana vascular está en Houston y está haciendo un trabajo tremendo. Puede que lo haya mencionado cuando nos conocimos. Bueno, aquí es donde creo que sería realmente interesante y no creo que esto sea demasiado costoso, pero puedes hacer mucha validación sobre diferentes morfologías de placa en extremidades amputadas ex vivo de pacientes que desafortunadamente han perdido la lucha por salvar la extremidad. Y así, para convertir eso en una victoria para la sociedad, estas personas donan sus piernas y luego Trish viene y las escanea con una resonancia magnética de 7 teslas y luego pasa dispositivos a través de estas arterias. Y luego los escanea de nuevo para que realmente puedas ver el efecto que ahora mismo inventamos en la angiografía porque no puedes verlo o tratamos de entrecerrar los ojos y decir que en un IBS vemos los microfragmentos espicales después de usar un dispositivo específico, pero el hecho es que si puedes probar más allá de una duda razonable que este dispositivo en particular modula el calcio en ciertas áreas y agregas esos datos y luego vienes y encuentras los datos clínicos y a tu punto y luego agregas el ID. Y tienes esta otra empresa que ha abierto camino y ha recogido y algunos vientos en contra y reembolsos. Yo creo que tienes una oportunidad increíble para añadir en las áreas donde esta empresa que abrió camino no necesariamente añadió. Y como eso te va a dar esa ventaja competitiva que ya está ahí basada en un mercado libre, ¿verdad? Que si alguien te compra y tienes 2 coches, decides cuál te gusta más. Pero qué tan genial sería que tuvieras la oportunidad de tal vez agregar más a la historia desde el principio, ofrecerá un respaldo más sólido. Y en esa nota, Miguel, una de las cosas interesantes sobre el IVL basado en electricidad, ¿verdad? Que es la onda de choque, es que debido a esa fuente de energía, no te permite ajustar la burbuja de cavitación con un gran grado, ¿verdad? Es casi como si estuvieras, no sé, no hay mucha precisión ahí, lo diré de esa manera, pero hay muchas otras fuentes de energía, ¿verdad? Que sí te permiten modificar el campo acústico y creo que eso podría tener muchas ramificaciones interesantes, ¿verdad? Si puedes usar una resonancia magnética de 7 teslas para averiguar, bien, cuál es el campo acústico ideal, ¿verdad? Para modificar efectivamente la placa de manera consistente, ¿verdad? Eso es increíble, eso es súper interesante. Bueno, Scott, mira, te dije que robaríamos 1 hora, creo que ha sido 1 hora y unos minutos. Es una de las cosas geniales de esto. A veces simplemente vuelas y te das cuenta de cuánto tiempo has estado hablando. No hay un tiempo perfecto para un podcast, simplemente es lo que es. Pero quiero ser respetuoso con tu tiempo y tu trabajo. Muchas gracias por venir, por estar aquí con nosotros. Ha sido increíble, inspirador de muchas maneras y ojalá podamos tenerte más adelante cuando hayas progresado un poco más en este increíble proyecto
y puedas contarnos un poco más. Sí, cuando vendes si estás como en el Mediterráneo, como con una camisa de lino. Ya te vendió y lo hizo desaparecer. Vamos ahora. Gracias por invitarme. Quiero decir, cubrimos mucho, ¿verdad? Hablamos sobre los influencers de Instagram, pero no, ha sido divertido. Me encanta realmente lo que ustedes están haciendo, de verdad, y espero que continúen produciendo este tipo de contenido. Gracias. ¿Quieres promocionar tu podcast? Sí, Medsider, es MIDSIDR, medsider.com es el sitio web. Puedes simplemente hacer una búsqueda en cualquier aplicación de podcast y lo encontrarás allí también. Y luego Fastwave Medical es fastwavemedical.com, tal como suena. Esas son las dos cosas en las que estoy trabajando principalmente estos días. Bueno, muchas gracias de nuestra parte para ti. Y como decimos en mi país, pura vida y estaremos en contacto.